¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo ahora estoy mucho más relajado y la verdad es que me estoy riendo de mí mismo porque en un momento determinado de la etapa me he indignado bastante con determinadas actitudes y posturas que no acabo de entender o de comprender, pero que me vienen desde el propio respeto, ¿no? A los aficionados o a los seguidores que a veces resultan un punto intransigentes, ¿no? Respetando que están en su perfecto derecho de ver las cosas de una manera o de otra, ¿no? Y bueno, ha sucedido que la etapa más intrascendente del Giro de Italia, una jornada larguísima, 227 kilómetros que nos llevaban desde la Basilicata hasta Campania, en Nápoles terminaba la jornada, 227 kilómetros, los 60 últimos eran llanos, había una fuga desde el principio, con Fortunato peleando por la montaña, con Van den Hoorn y con Aleni, un corredor italiano del equipo del Grupama, que no iba a ningún sitio, porque desde el primer momento se vio que los hombres de los velocistas no iban a desaprovechar una oportunidad a huevo, ¿no? Una oportunidad ad hoc, por decirlo con latinajo. Era normal que la jornada fuera a solventarse en el sprint. Yo creo que era la jornada más segura de llegada masiva porque había 60 kilómetros sin ningún puerto, sin ninguna dificultad al final y cualquier fuga que se llevara por delante iba a ser neutralizada, ¿no? Pero de repente empezó a llover y empezaron a llegar noticias de que en Nápoles estaba lloviendo abundantemente. Y al paso por una de las pequeñas localidades de la carrera se produjo una caída, tremenda caída en la que se vieron involucrados un montón de corredores. Bueno, una caída más, si se mira desde ese punto de vista era una caída más. Pero viendo y observando con detenimiento lo que ocurría, era una caída que se provocaba posiblemente por una mancha de aceite al paso por un pueblo y por la lluvia que ya estaba cayendo, que había convertido en muy resbaladizo el terreno y que provocó un efecto de caída de muchos corredores y entre ellos el abandono, otra vez desgraciadamente un hombre importante, Jay Hindley, que tuvo que retirarse de la carrera, el primero de los gregarios de Primo Roglic y al final un corredor que ha ganado un Giro de Italia, o sea, palabras mayores. En 6 días ha acordado la carrera dos piezas de caza mayor, como eran Mikel Landa y hoy Jay Hindley. Bueno, en ese momento yo creo que por parte de la organización hubo una urgencia y un aviso, ¿no? Ya veníamos barruntando, cuidado a ver qué se hace con el final en Nápoles, porque llueve mucho, porque hay mucho recorrido urbano, porque es una zona peligrosa. Alguien diría, bueno, pero ¿y qué tenía de peligro? Es que es la primera vez que termina una carrera con agua, vemos infinidad de llegadas con agua. No es lo mismo. Yo trataba de defender al menos esa postura, ¿no? Me parecía que era especialmente peligroso, a lo mejor porque conozco Nápoles. Y me secundaban en ese comentario, Contador, Flecha, y bueno, yo creo que la propia sensibilidad de la organización de la carrera. No se trata de generalizar y decir etapas con lluvia, ha habido y las seguiremos viendo miles y no se han interrumpido, con llegadas incluso peligrosas. Pero Nápoles es una ciudad con el tráfico más denso, más loco de Europa. Es una verdadera barbaridad lo que hay allí y es un casino, como lo dicen ellos, ¿no? Y claro, sus calles con pavimentos muy gastados, con zonas peligrosas, con agua, hubieran sido a mi modo de ver, pero conociendo el percal, una ratonera. Y esto lo secundaban Flecha y Alberto Contador en tanto de corredores que también han desfilado por esas carreteras, ¿no? ¿Era esta razón suficiente para tomar la decisión primero de neutralizar la carrera cuando faltaban 60 kilómetros y luego, una vez adoptada la decisión final, volver a rearmar la carrera con la determinación de que se suspendían tiempos y bonificaciones en la línea de meta? No lo sé. Cada uno tendrá su opinión y es perfectamente respetable, ¿no? Pero fue en este caso una decisión de la organización de la carrera, con Mauro Beñi, el director general, y con asesores como son Stefano Locchio, Marco Velo, ex corredores profesionales. Es decir, la organización de la carrera mira y tira siempre para casa. Es verdad que hubo negociaciones allí con los pesos pesados del pelotón, con Primo Robles, con Rafael Maica, en fin, con la gente que tenía que opinar y decir que las noticias que llegaban de Nápoles eran muy preocupantes y que acabábamos de tener el ejemplo en esa caída que se había producido al paso por un pequeño pueblo, ¿no? Se tomó la determinación, se dejó que los dos corredores por delante continuaran la marcha, Van der Hoorn y Paleni. No tenían mucha diferencia, iban a ser engullidos, pero bueno, tenían por lo menos la oportunidad de acercarse a Nápoles y de seguir siendo protagonistas, de culminar su formidable aventura, que se inició bien pronto y que era una escapada larguísima, ¿no?
y al final la determinación de los jueces y de la organización de la carrera fue suprimir, no la etapa, no habría razones tampoco por el agua para suprimir la etapa, pero sí para evitar el enorme peligro que representaba el final de la prueba, suprimir los tiempos y suprimir las bonificaciones. Bueno, algunos pusieron el grito en el cielo. Y yo entiendo que a la gente o a un sector de la afición no le guste. No le guste que se interrumpan por cuestiones meteorológicas cuando no es unas cosas u otras una etapa. Yo me manifestaba en sentido contrario. A mí me parecía que era una decisión salomónica e inteligente que no le perjudicaba a nadie. Luego llegó la carrera a Nápoles, cuando ya se habían desentendido algunos de los pesos pesados del pelotón, porque no valían los tiempos ni había bonificaciones, solo entraban allí los que tenían alguna oportunidad de ganar la etapa, y resultó que no en su totalidad, pero estaba bastante seco el firme. Claro, la indignación de algunos fue mayor, y encima suspenden esto. Bueno, primero, no se suspendió nada. La carrera se disputó dentro de lo que cabe con absoluta normalidad y se tomó la determinación de suprimir los tiempos y las bonificaciones, que es algo que se ha hecho toda la vida. Mi indignación venía por ahí. Venía porque los más exigentes reclamaban que esto ya es un deporte de señoritos, que cuando no es por unas cosas u otras siempre se terminan aplazando las etapas, y yo quería defender esa parcela. No la parcela de cuando son los corredores los que determinan por fuerza mayor no seguimos, que entonces hay que interpretar si tienen parte de razón o no tienen ninguna, porque están coaccionando de alguna manera la organización. No, era la propia organización la quien tomaba la decisión. Y una decisión que a mí me parecía que no le perjudicaba a nadie. Y como tal se disputó la etapa, como tal hubo un sprint, como tal, que no lo hemos dicho porque parece que ha quedado en un segundo plano, ganó Caden Groves. Mads Pedersen no quiso disputar el sprint final y se dejó llevar con el resto de los pesos pesados, y aquí paz y después gloria. Y claro, digo que venía con una cierta indignación, o estaba en ese momento con una cierta indignación, porque me parece muy bien que cada uno opine y exija lo que quiera, faltaría más. El aficionado tiene todo el derecho del mundo a opinar lo que no me gusta es que se utilicen argumentos torticeros. Y ahora suprimen los tiempos y las bonificaciones. Se ha hecho toda la vida. Yo llevo 50 años viendo y siguiendo el ciclismo. Toda la vida ha habido etapas conflictivas por las llegadas, por problemas y se ha decidido que se disputara la etapa, porque el organizador, mientras salve la etapa, lo demás no le preocupa tanto. Pero que para evitar el riesgo no contar los tiempos, no contabilizar los tiempos de cada clasificación general ni tan siquiera las bonificaciones. A ver, yo soy un gran aficionado al ciclismo como todo el mundo. No sé si soy más exigente o menos, depende de si la actitud la toman los corredores por la fuerza, entonces soy igual de intransigente, pero en contra de los corredores, como ocurrió recientemente en la Vuelta a Cataluña. Pero cuando es la propia organización no tengo absolutamente nada que decir, porque me parece, primero, que son los que están poniendo el negocio en juego. Los demás estamos para disfrutarlo y para verlo. Y segundo, que toma una decisión que trata de no perjudicar a nadie. Y ahí estaba todo el mundo satisfecho de que la decisión no perjudica. Hombre, pero ha perjudicado al final a los que no disputaron la etapa. No han disputado la etapa porque no les ha dado la gana. ¿Es que Pedersen podía haber ganado hoy? No, Pedersen no ha querido ganar hoy. Pedersen se podía haber metido en el sprint perfectamente, como ha hecho otros días. Sin embargo, viendo que aquello podía ser peligroso, se desentendió de la jugada. El único pero que puede haber ahora mismo es, ¿se tomó la decisión demasiado pronto? Porque luego efectivamente la meta estaba prácticamente seco. Pues sí, se tomó la decisión pronto. Si demasiado o no, eso corresponde a los organizadores. A ver, no es buena solución de repente tener que anunciar por los pinganillos a 20 o 15 o 30 kilómetros de meta, señores, no valen los tiempos, etcétera, porque puede provocar un caos, ¿no? Pero si se había detenido momentáneamente, si se había neutralizado momentáneamente la carrera, era el momento de tomar una decisión. Y yo me imagino que los organizadores hubieran preferido esperar más, y si no lo han hecho y han decidido tomar esa decisión a 50 de meta, habrá sido por razones que a ellos les convencían, ¿no? Y bueno, ahora me río porque dices, vamos a ver, es que al final todo este alboroto, todo este casino, todo este pandemonium nos ha venido bien para tapar una etapa que era insoportablemente aburrida, como cualquiera de estas etapas que se diseñan y que yo creo que se deberían de evitar en las vueltas, ponerle algún tipo de atractivo, no sé cuál, la lluvia, ¿no? Porque es una jornada de 227 kilómetros maratoniana,
en víspera de una jornada de alta montaña como es la de mañana. Estaba condenado a una llegada masiva y estaba condenado incluso a que se llegara con cierto retraso, etcétera. Ha concluido la etapa, ha ganado un sprinter. Hemos visto una maniobra, por cierto, que no se me olvide, irregular de Mosqueti, lo han sacado cartel, le han relegado al segundo puesto. A veces yo también me gusta ser tan exigente como el demás. Creo que actitudes como la de Mosqueti no son de tarjeta amarilla, son de tarjeta roja. Y ha cerrado 2 veces contra la valla a Olaf Koig y ha estado a punto de provocar un accidente tremendo. En la retina de todos está el recuerdo al menos de aquel accidente de Groenewegen con Jacobsen, ¿no? Esos cierres en las vallas es la maniobra más indecente que existe en el periodismo. En el periodismo, que existe en el ciclismo. Y yo creo que el periodismo lo tiene que denunciar. Y no vale con que le hayan relegado al último puesto. Me parece a mí, es mi opinión, simplemente. Jueces tiene la carrera y seguro que en Tudor estarían espantados de esta decisión y pensarán que es una maniobra más y que está bien con ser descalificado. Bueno, quede como anécdota, pero me parece oportuno reclamar que está muy bien lo de las tarjetas amarillas, pero vamos a empezar como con el fútbol, vamos a empezar con el VAR para cuestionar. Es una maniobra lo suficientemente grave como para expulsar a un corredor de carrera, es mi opinión, nada más y como te la manifiesto, insisto. Jueces y doctores tienen la Santa Madre Iglesia para tomar una decisión en ese sentido. Y digo eso, ¿no? Pues que al final, si no hubiera pasado todo esto, estaríamos hablando hoy de qué etapa más insoportable, qué jornada más aburrida, qué monotonía, qué... Ha pasado esto. Se ha encendido el pebetero, se ha animado el debate y la discusión. Bueno, pues no digo que bienvenido sea, pero sí me gusta en este sentido sentar un poco los reales, ¿no? Decir cuáles son las razones en cada momento y a partir de ahí que cada uno, por supuesto, tenga su opinión. Y me parece muy bien que haya gente exigente, lo digo siempre, que haya gente exigente que diga, oye, es que hay que disputar todas las carreras en las mismas condiciones, etcétera. Yo particularmente, creo que la organización, lógicamente, también, me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los aficionados que han pasado de la etapa como de cualquier cosa, porque no era una etapa interesante para nada, se ha resuelto el sprint como estaba previsto, no ha pasado nada, salvo la desgracia del abandono de Jay Hindley, y aquí paz y después gloria. Pero los más puristas pondrán ahí la queja y el grito, y yo repito e insisto en ese apartado que ha sido una decisión de la organización y que a mí, al resto de nuestros compañeros en el debate que teníamos en la Montonera, con Contador, con Alix, con Flecha, todos venían a coincidir prácticamente en lo mismo, ¿no? Que era verdad, que estábamos de acuerdo en la decisión que se había tomado. Y yo creo que la mayoría de la gente pues habrá pasado olímpicamente de la etapa mientras nosotros nos regodeamos aquí en el debate y encendiendo la mecha para buscar, hombre, en teoría, evitación de circunstancias parecidas. Pero yo creo que fundamentalmente, por lo que a mí respecta, para decir que a mí estas cosas me alegran porque lo sabéis. Vivo en vilo cada vez que veo una etapa complicada por las llegadas o por la lluvia, etcétera, con que los actores principales desaparezcan. Entonces, que no le veo otra gracia a esto. O sea, yo no se la veo. El que se la vea me parece perfecto, ¿eh? Repito, yo sí que tengo respeto a todo el mundo en ese sentido. Pero yo no le veo la gracia a que una etapa en la que no va a ocurrir absolutamente nada, se te pueden ir para casa 3 o 4 corredores importantes o cualquiera de los corredores, porque la integridad física de cada uno tiene la misma importancia, sea uno gallito o sea subalterno. Pero el espectáculo se va a resentir. Entonces, ¿dónde está el atractivo de empecinarse en terminar una etapa? Me dices, es una etapa de alta montaña, una etapa trascendente, se la han cargado. Entendería la frustración. Nos hemos quedado sin esto. Pero mi reflexión final es a quién perjudica, hacia alguien, al aficionado. Mentira. Al aficionado no le perjudica porque el aficionado estaba viendo un bodrio de etapa que iba a terminar al sprint. Y así ha sido. Sin embargo, por lo menos ha habido ahí un pequeño aliciente, como que qué pasa o qué deja de pasar, y desgraciadamente insisto con la noticia de Hindley, ¿no? Así que sigan en carrera la mayoría de los corredores me parece lo más significativo. Que suspendas una etapa con puertos, etcétera, me hubiera parecido muy triste. Que esta etapa se haya resuelto de la manera que se ha resuelto me ha parecido una decisión, además de salomónica, acertada y que no le ha perjudicado absolutamente a nadie. Y no hay más que contar. Bueno, recordar la etapa, porque si no dejamos en un segundo plano lo que ocurrió con la victoria de Caden Groves. Ganó el corredor australiano por delante de Milan Fretting, de Paul Magnier, de Canter, de Lonardi, Seiler, Marcellucci. Ahí se había clasificado Moschetti, relegado
al último puesto, octavo Mozzato, noveno Kobecar, décimo Olaf Koig, Sam Bennett y el resto de los grandes favoritos para la clasificación de la malla Chiclamino, que no contaba hoy los puntos, evidentemente. Por ahí constatar que todos los demás entraron en varios grupos distanciados, pero que no repercute de modo alguno de cara a la clasificación general. Bueno, si acaso sí recordar, ¿no?, que en el pequeño lío que se montó al final de la etapa, porque era el pelotón más reducido, hubo un movimiento de Plowright, el corredor compañero de Kevin Gross en el Alpecin, hubo una reacción de Van Aert que estuvo cerca de llegar en solitario, y todo esto en el último kilómetro, ya en la vía Caracciolo, y ahí ya fue cuando se lanzó el sprint en el que Kevin Gross ganó con una enorme autoridad. Digo que no hay cambios en la clasificación general. Pedersen sigue de líder, Roglic a 17 segundos, Vasek a 24, McNulty a 31, Del Toro a 32, Ayuso a 35, Max Paul a 43, Tiberi a 44, Storer a 46 y Pellichari a 50 por delante de los Jays, de Carapaz, de Pidcock y el resto de los actores. Y hago especial hincapié en recordar una clasificación que posiblemente está en la mente de todos, porque como no valían los tiempos, no ha habido ningún tipo de variación, ni siquiera las bonificaciones que tampoco existían, porque mañana tenemos una etapa verdaderamente relevante. El primer contacto con la alta montaña. Observad ahí desde Castel di Sangro, entramos en los Abruzos, hasta Tagliacozzo, que es el final, con una subida de 12 kilómetros al 5,6%, pero ojito, los 2,5 kilómetros finales tienen el 9%, es decir, ahí va a estar la pelea por la victoria de etapa, después de un recorrido que probablemente provocará y enrocará de salida hacia arriba, el puerto de Tercera, una escapada que puede cimentarse en el Monte Urano, a mitad de recorrido de segunda, y en la Forcella, que es un puerto también de segunda categoría, con 21 kilómetros de ascensión. Ojito, que la etapa se las trae, está por encima de los 3.300 metros de desnivel, y el final es lo suficientemente atractivo como para que ya veamos de verdad cuáles son las condiciones y las fuerzas de cada uno, independientemente de que, pienso yo, no me atrevo a asegurarlo, que ahí esté la victoria de etapa. No me atrevo a asegurarlo porque el recorrido da para que haya una fuga de gente que está más o menos retrasado en la clasificación general y que pueda, evidentemente, intentar el triunfo en esa fuga, digamos, bidón. Pero los grandes, independientemente de que disputen la etapa, se van a jugar unos preciosos segundos ahí en esa bonita e interesante ascensión final. Esperemos mañana hablar de ciclismo, y solo de ciclismo, de competición, de estrategia, de glorias, de miserias. Hasta mañana.